Muy buenos días, mi nombre es Ashirly Palmeiza y soy estudiante de la carrera de medicina del segundo semestre paralelo B. Y en el video del día de hoy les hablaré de un tema que me ha tocado exponer y pues bueno, es sobre el arco palmar profundo. Y antes de empezar, quiero darles una pequeña introducción sobre qué son los arcos palmares y qué es el arco palmar superficial, ya que es muy importante mencionarlo porque están relacionados estos dos, tanto funcionalmente como anatómicamente. Pues bueno, sabemos que la mano es una estructura anatómica que está altamente especializada, cuya función depende de una irrigación sanguínea constante, precisa y bien distribuida. Esta irrigación está garantizada por un sistema arterial organizado en forma de arcos, los cuales nos permiten la comunicación entre las principales arterias del miembro superior. Las dos arterias fundamentales que llegan a la mano son la arteria radial y la arteria cubital. Estas arterias no actúan de una manera independiente, sino que se anastomosan entre sí, formando así una red arterial palmar, que es responsable de toda la irrigación de la mano, tanto en la parte superficial como en la parte profunda de la mano. En esta imagen podemos observar a la arteria radial y a la cubital. Vemos que aquí está la parte del arco superficial y acá el arco profundo. Pues bueno, ¿cómo se organiza esta red general de la arterial palmar? Pues bueno, la arteria cubital y la arteria radial aportan ramos que se continúan y se comunican entre sí. La arteria cubital da principalmente un ramo superficial, que es el que estamos viendo aquí. Este rojo más clarito es toda la parte de la arteria cubital que va a formar el ramo arterial palmar superficial, que es todo esto. Y la arteria radial da principalmente un ramo profundo, que es todo este rojo oscuro aquí, es el arco palmar profundo. Todo esto, recorre todo esto y más adelante veremos todas las ramas que nos da, todo su trayecto y toda información relevante. Pues bueno, ambos arcos funcionan de una manera complementaria y se organizan en una circulación colateral que es eficaz para nuestra mano y su funcionalidad. Un tip que les quería dar es que para poder recordar estos dos arcos, usemos algo así como una mnemotecnia o más bien una frase, que sería para recordar la parte profunda, que es la anastomosis de la arteria radial con la cúbito palmar. Vamos a decir que el radio se hunde profundo. Radio haciendo referencia a la arteria radial y que se hunde profundo haciendo referencia al arco palmar profundo. Y en cuanto a la cubital, perdón, a la superficial, que es la anastomosis de la cubital con la radio palmar, vamos a decir que el cubito flota en la superficie. Con cubito hacemos mención a la arteria cubital que está formando el arco superficial palmar. Bueno, aquí podemos ver de una mejor manera la arteria radial. Aquí todo esto. Vemos el arco palmar profundo, que es este de aquí, que está más atrás, y el de acá es el arco palmar superficial. Bueno, vamos a empezar con la parte del arco palmar superficial. Como lo mencioné al inicio, es muy importante hablar de esto, ya que las dos están conectadas tanto anatómicamente como funcionalmente, y uno sin otro no puede trabajar. Entonces debemos conocer primero al arco palmar superficial. Y bueno, este es un arco que da una estructura arterial en forma de arco, ubicada en la parte anterior y superficial de la palma de la mano, es decir, en todo esto. Y pues bueno, ¿cómo se forma? El arco palmar superficial se forma principalmente, como lo dije anterior, por la arteria cubital y en muchos casos se complementa por una rama superficial de la arteria radial, lo que explica sus frecuentes variaciones anatómicas. Y es por esto que podemos decir que algunas personas lo tienen o no tienen, ya que existen arcos completos e incompletos. Y bueno, en cuanto a su ubicación, el arco palmar superficial se encuentra profundo a la aponeurosis palmar, ya que actúa como una capa protectora, y superficial a los tendones de los músculos flexores de los dedos. Además, este se sitúa por encima del arco palmar profundo, como los vimos en las imágenes anteriores, pero aquí se puede visualizar mejor.
Y pues bueno, esa disposición en capas es importante desde el punto de vista clínico, ya que al ser más superficial este arco es más susceptible a lesiones cortantes o traumáticas, y es por esto que está en esta ubicación. Y pues bueno, algunas ramas principales que nos da el arco palmar superficial son las arterias digitales palmares comunes, que se dirigen hacia los espacios intermetacarpianos. A nivel de la base de los dedos, estas arterias se dividen en arterias digitales palmares propias, de las cuales discurren por los bordes laterales de cada dedo, proporcionando así el riego sanguíneo necesario para nuestra piel, los músculos y las estructuras profundas de los dedos. Además, una función e importancia clínica es que el arco palmar superficial es el principal responsable de la irrigación de los dedos, ya que su disposición superficial lo hace más vulnerable a lesiones. Pero, gracias a su anastomosis con el arco palmar profundo, se mantiene una adecuada perfusión, incluso ante un compromiso arterial. Bueno, ahora vamos a pasar al trayecto de la arteria radial en la palma de la mano. Y bueno, una vez descrito el arco palmar superficial, que es encargado, como lo dije, principalmente de la irrigación digital, podemos analizar el arco palmar profundo, que bueno, este cumple un papel clave en la irrigación profunda de la mano y en el refuerzo de la circulación palmar. Bueno, vamos ahora sí con el trayecto. Después de atravesar el primer músculo interóseo dorsal, la arteria radial discurre inicialmente entre el primer músculo interóseo palmar que está situado anteriormente y la porción lateral del músculo aductor del pulgar que está situada posteriormente. Además, posteriormente la arteria radial se introduce en el intersticio comprendido entre la porción del músculo aductor del pulgar que se inserta en el segundo, tercer hueso metacarpiano y además está situada posteriormente. Y el resto del músculo que la cubre anteriormente está en la parte de aquí. Y bueno, posteriormente por el fascículo del aductor del pulgar, que está originado en el tercer metacarpiano, y anteriormente por la porción del músculo y proveniente de la base del hueso del carpo. Y pues bueno, todo esto, como lo vemos, es muy extenso. Aquí en la diapositiva hay un pequeño resumen, que es lo más importante que debemos saber sobre el trayecto de la arteria radial antes de entrar al arco palmar profundo, que sería que cruza el primer interóseo dorsal y pasa entre el músculo aductor del pulgar y en el intersticio muscular y emerge y se dirige medialmente. Aquí podemos ver todo el recorrido de la arteria radial. Y bueno, ahora sí vamos con la formación y relaciones del arco palmar profundo. Bueno, una vez que emerge, la arteria radial se dirige transversalmente en sentido medial y al anastomosarse con la rama palmar profunda de la arteria cubital, forman el arco palmar profundo. Este arco representa el principal sistema de irrigación profunda del metacarpo y además constituye un punto clave de comunicación entre ambas arterias principales de la mano. Eh, bueno, antes de empezar con eso, les voy a decir un poco de las relaciones anatómicas que tiene este arco. Pues bueno, el arco palmar profundo se sitúa anteriormente al extremo superior del cuerpo de los huesos metacarpianos y posteriormente a los tendones de los músculos flexores de los dedos y a la fascia interósea palmar. Además, este suele estar cruzado de forma oblicua por el ramo profundo del nervio cubital, lo cual es relevante desde un punto de vista quirúrgico y clínico. Y pues bueno, ahora sí vamos con las ramas del arco palmar profundo. Y se originan tres tipos de ramas. Entre estas están las ramas articulares, las ramas perforantes y las arterias metacarpianas palmares. Vamos a empezar con las ramas articulares o también llamadas ascendentes en algunas bibliografías. Estas son cortas y delgadas y se distribuyen en los huesos del carpo y sus articulaciones, así contribuyendo a la irrigación. Como lo vemos aquí, están en la parte de los huesos del carpo y sus articulaciones. ¿Y por qué le llamamos también ascendentes? Pues bueno, esto es porque desde el punto de vista anatómico, si hablamos de la dirección para acá, es ascendente. Y si hablamos para acá,
va a ser descendente. Y pues bueno, sigamos. Bueno, ahora sí continuemos. Ahora vamos con las arterias metacarpianas palmares. Bueno, el arco palmar profundo da origen a cuatro arterias metacarpianas palmares, una para cada espacio interóseo. ¿A qué nos referimos con espacio interóseo? Pues bueno, son todos estos espacios que se encuentran aquí. Y pues bueno, su recorrido va a descender desde los espacios interóseos hasta llegar al extremo inferior de los metacarpianos, es decir, son todas estas que van desde aquí hasta acá arriba. Bueno, la primera arteria metacarpiana palmar, o también llamada arteria principal del pulgar, es la de aquí, y esta va a descender posteriormente al músculo aductor del pulgar y se va a dividir en tres. La primera es la arteria digital palmar medial del pulgar, que viene a ser la de aquí. Luego está la arteria digital palmar lateral del pulgar, que va a ser la de aquí. Y además se forma la arteria radial del índice, que como vemos aquí una bifurcación, es todo esto. Y pues bueno, las que sobran, que son la 2, la 3 y la 4, son arterias metacarpianas palmares del segundo, tercer y cuarto espacio. Aquí, uno, 2, 3, todas las que sobran. Estas van a descender anteriormente a los músculos interóseos y se anastomosan con las arterias digitales palmares comunes, justo antes de su bifurcación en las digitales propias, como lo vemos aquí que se está anastomosando con la parte superficial. Es por esto que decía que están íntimamente relacionados tanto el arco palmar superficial como el arco palmar profundo. Bueno, ahora sí, continuemos con la siguiente rama, que son las ramas perforantes. Son tres ramas que atraviesan de anterior a posterior, así de anterior a posterior. Y bueno, los tres últimos espacios interóseos del metacarpo y desembocan en las arterias metacarpianas dorsales. Es decir, además de unirse la red superficial con la profunda, eso también ayuda a que se una la red palmar con la red dorsal. Y pues bueno, estas refuerzan la circulación dorsal de la mano. Ahora vamos con la importancia funcional y clínica. La disposición en arcos de la irrigación palmar permite una circulación colateral, que es eficaz, lo que nos explica por qué la mano puede mantener su perfusión, incluso ante lesiones parciales de la arteria radial o la cubital. Este sistema es fundamental para preservar tanto la movilidad fina, la sensibilidad y la funcionalidad global de la mano. Ahora continuamos con la conclusión después de haber visto todo esto. En conclusión, la irrigación arterial de la mano se organiza mediante una red anastomótica altamente eficiente, que está formada por el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. La arteria cubital aporta principalmente el ramo profundo, mientras que la arteria radial contribuye con el ramo superficial. Ahora recordamos lo que dijimos al inicio, el radio se hunde profundo y el cubito permanece en la superficie. Es un tip para recordar todo esto. Y pues bueno, la unión de ambos vasos va a dar lugar a los arcos palmares. Esta organización asegura un flujo sanguíneo constante, equilibrado y adaptable a las exigencias funcionales de nuestra mano. Y desde el punto de vista anatómico y clínico, esta red arterial explica la capacidad de la mano para resistir lesiones vasculares y mantener su función, reflejando así la precisión con la que está diseñada para cumplir tareas de gran complejidad o destreza. Y bueno, esto ha sido toda mi exposición. Aquí podemos observar la bibliografía donde extraje toda la información, que la mayoría son libros y algunos son artículos de internet. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.